Yo creo que Millos ha sido un equipo también donde hemos sufrido, hemos aprendido a sufrir, pero bueno, hoy en día se utiliza mucho esa palabra, ¿no? Esa resiliencia. O sea, el hincha de Millonarios no se rinde. El hincha de Millos puede ver a su equipo ahí como nos sucedió en algún momento, pero saca pecho y dice, es mi equipo y es el más grande y para mí será el más grande. Y eso a mí me enseñó mucho que la vida se trata de eso, ¿no? No importa de pronto qué tan difícil tengas que soportar una situación, pero vas a tener tu recompensa. Bueno, listo, banda, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Pase al Vacío Fútbol, ese lugar en el que, como ustedes ya lo saben, perdemos el tiempo hablando del deporte nacional por excelencia. Pero la pasamos bueno, la pasamos buenísimo, brutal, y la verdad, cómo no, si la producción se sigue botando unos invitados de lujo, de lujo. Les recuerdo, porque tuvimos en el primer capítulo nada más y nada menos que a Kiko Valencia, exjugador de Millonarios, campeón de un camerino de leyendas, ex selección Colombia, también con un camerino brutal. Tuvimos en el segundo capítulo a Nicolás Samper Camargo, periodista, digamos, de reconocimiento nacional, internacional y sobre todo, pues, hincha de Millonarios. Y el día de hoy, ya en nuestra tercera cápsula. ¿Tercera cápsula? ¿Por qué? ¿Le parecen muy poquitas? No, me pareció... Vamos volando. Estamos ya robando la sintonía, que se tenga Vélez, pero venga que usted me distrae, que se tenga Vélez. Pues casi nadie, hoy como ya habrán visto nos acompaña zurdo, crack, de esos que la ponen al pie pero también al vacío como toca, exjugador con Millonarios y uno de los artífices quizás de una de las estrellas más recordadas, si no es la más recordada, porque Nicolás Samper, por ejemplo, nos dijo en el capítulo pasado que es la máxima alegría que le ha dado Millonarios a él, siendo él un cincuentañero, ¿no? Siendo un cincuentañero. Entonces, bueno, nada más y nada menos que Edson Omar Vázquez Ortega Omítar, bienvenido a los estudios de Pase al Vacío. Bueno, muchas gracias, muchachos. La verdad que me siento muy honrado por ese preámbulo. Creo que, pues... Y me quedé corto. Creo que es bastante gratificante para mí poder recordar un poco de lo que fue, pues, mi etapa en Millonarios, con cosas especiales. Ahora que mencionabas lo de esa tan anhelada estrella 14, pues me da nostalgia y a la vez emoción recordar procesos o cosas que hubo para poder alcanzar ese momento de gloria maravilloso. Así que gracias a ustedes. Muy feliz y siempre buscando el pase al vacío. Hay que habilitar. Como los cracks, como los magos. Y ahí me surgen preguntas. Usted ya me dijo que había visto algunos capítulos, entonces pues se dará cuenta que a veces, como dicen los niños hoy en día, me surgen preguntas medio random, así que nada que ver. Y la primera que me acaba de venir a la cabeza es, ¿Edson por Pelé, familia futbolera o...? Sí, bueno, yo creo y confirmo, cuando hablé con mi papá, la opción o el tema de ponerme Edson fue Pelé, pero también me queda la duda, no sé si mi papá estaba en un momento difícil porque Edson Omar, como que no cuadra. Le digo lo que hay acá en todo ni le digo. Entonces, bueno, mi papá me había dicho que la idea de él era ponerme Diego Armando. Ah, bueno. Era... año 89-90, había terminado Argentina de ser campeón, creo que Maradona pues ya era Maradona en su esplendor y esa era como lo que él tenía en mente con mi mamá no tanto porque ahora es que los nombres los ponen las esposas y lo digo con respeto, antes los nombres los ponían los papás. Sí, las cosas han evolucionado. Sí, y mi papá tenía esa idea, pero un amigo de él tuvo también un hijo, de hecho es mi amigo, o sea, somos contemporáneos. Y él se adelantó y le puso Diego Armando. Entonces mi papá, bueno, no sé, quiero ponerle un nombre que también suene. Y le surgió esa combinación Edson Omar, creo que quedó bien. Y les cuento acá una infidencia. Creo que mi papá también tiene un tema con el fútbol brasilero porque tiene un perro hace 5 años y se llama Zico. Ah, no. Entonces, por lo menos no me puso Zico a mí, ¿no? Tal vez Edson queda un poco mejor. ¿Y si pudiera elegir cuál prefería? ¿Diego Armando o el Edson Omar? No, el que tengo me gusta, sí. ¿Y el fútbol con cuál se queda? ¿Pelé o Maradona? Bueno,
la verdad, por lo que he escuchado, obviamente lo que vi yo de Pelé, de pronto pues ha sido de videos y demás. Maradona, tengo cierto recuerdo todavía de verlo jugar, pero quizás por un gusto más futbolístico, ¿no? Sin decir este fue mejor o uno o lo otro, y también porque es zurdo, para mí Maradona, Claro, Diego. crack, o sea, Sí, fuera de los pocos que en este planeta fueron tocados, digo yo, con ese talento y que obviamente serán inolvidables, ¿no? Claro. Claro, no, pero bueno, usted al menos tiene explicación. Mi papá no se ha dignado ni siquiera a decirme, Claro. no, por Iván Ramiro o qué sé yo, no, yo soy Ramiro porque me vieron cara de 75 años desde que nací, parce, o sea, en serio. O sea, te pasaba de que decían Ramiro salga y pronto pensaban que era el Era el abuelito papá, y que era- salías tú de Exacto. 2, 3 No, y años. aparte súmale Ramiro Eduardo, o sea, son dos nombres. Ah, bien. no, o sea que No, yo eso lo quería esconder. Yo eso lo quería esconder. Yo eso lo quería muy esconder. tradicionales, ¿no? Sí. Pero bueno, hay algo que quiero hacer claridad porque me la montaron en la cápsula pasada y es Omitar, no por confianzudo, no por manilargo, sino porque a usted la hinchada de Millonarios no lo conoce por Omar Vázquez. Usted es Omitar Vázquez. Sí. A usted y a su familia la hinchada del Azul le tiene un aprecio y un cariño muy especial. ¿Lo siente usted cuando sale a comer helado, qué sé yo? Sí, realmente es algo, o sea, a mí me impresiona, de verdad, yo crecí en Millonarios, yo viví, puedo decir que todas las etapas desde sub-17 en Millonarios y claramente cuando estuve en el club, todas las cosas que vivimos, buenas, malas, la gente siempre te lo hacía saber, ¿no? Cuando era un momento difícil, no, estamos con ustedes o métanle esto, lo otro. Cuando estuvimos en nuestros mejores momentos también era impresionante el afecto, pero estando quizás dentro del mundo Millos, pues uno a veces no es que lo dé por sentado, pero lo ve de pronto como algo tal vez normal, ¿no? Sí. Por lo que se genera en el hincha. Pero mira que ahora que ya llevo varios años fuera de Millos y jugando y demás, me ha sucedido y les cuento acá estando hasta en Perú. Ah, entonces yo juego, el año pasado estuve jugando en una ciudad que se llama Huánuco y siempre teníamos que ir a Lima y de Lima a donde fuéramos a jugar, Arequipa, Trujillo, Cusco. Y los compañeros con los que yo iba, peruanos, como que un poco de pronto decían, ¿pero qué? O sea, sí. ¿Por qué una foto? ¿Por qué esto? Y un poco yo les explicaba y la gente, para conmigo y con mi familia de Millos siempre han sido muy especiales. A dónde vamos, dónde estamos, mucho más acá en Bogotá. Yo amo Bogotá, me encanta Bogotá. Ahora que no estoy viviendo y cuando regreso veo ese afecto, ese aprecio, ¿no? Y en cierta manera digo yo ese agradecimiento y es algo pues especial, maravilloso. Y es que ustedes, por ejemplo, me acompañaban mucho al estadio en la época de Omar. Y Omar, y no es por de verdad porque nos haya aceptado la invitación ni nada de esto, pero yo recuerdo mucho que Omar era un jugador que la hinchada quería particularmente demasiado, o sea, de los que se levantaba y lo aplaudían, fuéramos bien o mal, porque hay que decirlo, hay jugadores que uno a veces putea, pero Omar, y me acuerdo de, ¿cómo es que se? ¿Juber? Creo que era otro peladito también, muy jovencito. Pedro Franco también. Pedrito, ni decir. Pedrito Franco, claro. Que la gente los bancaba siempre, o sea, fuéramos bien o mal, era de los jugadores queridos. Y de verdad, pues que eso pues se lo ganaron, yo creo, ¿no? O sea, ahí donde me ven, yo estoy nervioso. Y eso que yo soy actor, pero con todo eso, o sea, para mí ver una figura, es loco porque yo, digamos, como actor, es muy raro que en mi medio también haya gente que sea futbolera, ¿sí? Hay muy pocos, porque la gran mayoría, los profesores nos decían, ¿usted para qué juega fútbol? Cuide la rodilla. ¿Sí? Cuídense. No, igual usted era malísimo. Sí, exacto. Conmigo el fútbol no se iba a perder nada. pero literalmente yo iba al estadio en esa época y me acuerdo de Omitar muchísimo. Omitar. Siempre era Omitar. Siempre era Omitar. Y eso tiene una explicación y ya le voy a decir por qué. Pero antes de arrancar otra pregunta así random y es, ¿a usted Larry se le comía la comida o qué pasa? Porque yo no me explico cómo es que la señora Ortega, ¿no? La señora Ortega nos bota un crack de 1.67 porque los cracks solemos ser bajitos. Y luego un gladiador romano como este señor de 2 metros que es, con barba y todo también, ¿no? Sí. Por favor, explíqueme.
Bueno, también ese ha sido un dilema, un tema, creo que también, pues como todo papá, a uno le dicen la verdad, pero Larry y yo tenemos la duda de ver quién fue el que trajeron, si fue él, si fui yo. Que fue el lechero. Sí, entonces, no, es algo curioso. Mis papás son de estatura baja. Mi mamá, doña Luz Amparo, es bajita, es de la estatura mía. Mi papá mucho más bajito que yo, zurdo también, calidoso. Y Larry, yo me acuerdo que yo podía tener 12 años, yo soy 2 años mayor que Larry y Larry 10. Y me acuerdo que desde esa edad ya empezamos a notar la diferencia. Ya la ropa no la podíamos compartir. Ya también yo no le podía alzar la voz a Larry, porque ya era más grande. Entonces ya yo decía, no, tengo que aguantarle un poquito y eso. Pero creo que es un tema más por parte de nuestro abuelo paterno. Mi abuelo paterno sí fue un tipo grande, alto. De hecho, hay algunos primos, no todos, que también tienen como el mismo porte de Larry, así grandotes, todo eso. Entonces, pero no, la sangre llama, o sea que ahí 100% legal el fútbol, ¿no? O sea, eso no hay que O sea, dudarlo. que tu papá era futbolero, digamos. O sea, todavía juega fútbol. Todavía. Mi papá ¿Todavía? mi papá tiene, es del año 65, Sí. o sea que tiene 61 años y juega. Mi papá creo que tiene como por ahí, ¿no? Sí, Oiga, no, él O sea, tiene... él fue tu primer maestro en el fútbol. Exactamente. De hecho, estaba ahora pensando en eso y en diciembre que nos vemos y pasamos, le decía, papá, yo me acuerdo y me emocionaba un poquito porque para mí él fue mi primer entrenador. O sea, literalmente mi papá fue mi primer entrenador. Cascarrabias, mal geniado, creo que a todos nos ha pasado. Sí. Santanderiano. Imagínense todo eso. Venga, ¿me acaba de hacer caso o no? Si no, yo le enseño cómo tiene que hacer caso. Entonces, pucha, yo quedaba así. Más, había días, yo siempre el fútbol, o sea, para mí ha sido algo. A mí me dicen, hay que jugar a las 5 de la mañana, yo no lo dudo. Yo voy. Y con mi papá era así, mañana entrenamos a las 6. Yo me despertaba. Pero había días de tanto regaño que ya yo decía, uy, no sé qué es más duro, si la madrugada o el primer grito que me iba a pegar mi papá. Entonces, y el tipo, no, futbolero. Mi papá es un tipo... Lo que lo han hecho sufrir ustedes, entonces. Yo me imagino a su papá apretando en su penalti contra el Medellín o en el de Larry contra No, Nacional. en los dos. De hecho, él decía que... No vamos a repetir la historia, no vamos a repetir la historia. Pero sí, y aparte de ser el primer entrenador, creo que es el primer y mayor crítico que tenemos nosotros, ¿no? Y lo digo para bien, ¿no? Porque es alguien que siempre te busca o te lleva a mejorar. No, me gustó cómo jugó, pero creo que esto lo puedo hacer mejor. Aún en temas de cuidarnos, de la disciplina, muchas cosas. Entonces, ese enfoque siempre lo hemos tenido en nuestra casa, ¿no? Siempre ha habido alguien y mi mamá pues también de otra manera y de otra forma, pero ellos dos han sido fundamentales desde niños para lo que nosotros hemos conseguido en el fútbol. Claro, me imagino. Una pregunta ahí me meto. ¿Larry en algún momento de la vida le ha aceptado a Omar que el man es un crack para lo que hace por usted? Uf, esa pregunta... Se lo digo desde el ejemplo, nosotros somos hermanos y este man era un monstruo futbolista hasta que le rompió la rodilla y yo me volví una máquina para marcar porque yo soy mayor. De acá no pasa, weón. No pasa. Eso cree. Bueno, quizás esa pregunta iría un poco, o la podría responder mejor Larry, ¿no? Sí, claro. Bienvenido, Larry, cuando quiera. Claro, no, acá yo voy ¿Me a hacer ayuda, la por gestión. favor? Sí. Por favor. Sí, ahí el porcentaje en producción lo dividimos para traerlo. Pero alguna vez hablábamos con él y de hecho ahora en diciembre que estuvimos en el Zulia, en nuestro pueblo, en nuestro querido municipio, veíamos las calles, recordábamos dónde habíamos vivido, en esta casa, uy, esta cancha la mejoraron, una u otra cosa. Y él me dijo algo que para mí fue también especial y él me dijo, nosotros pudimos trascender gracias a que usted por medio del fútbol nos llevó a Bogotá, Claro. ¿no? Entonces... Eso es una declaración de afecto muy grande. Claro, no, imagínate. Entonces, y cuando Larry me lo dijo, yo lo miré así y yo dije, ¿será que todavía no es el feliz año? No es nada de eso, como que... Larry siempre también ha sido muy especial, muy expresivo, todo. Entonces, podría yo decir que tal vez a través de lo que Dios me llevó a mí a hacer en el fútbol, él sí pudo abrir ese camino. Claro. Y verlo viable, porque no claro, es fácil. y en cosas sí, a veces nosotros, de hecho, temas de fútbol discutimos en el buen sentido, debatimos,
Él también dentro de sus características y dentro de su posición me dice, no, yo pienso esto, o también yo creo que el partido que usted hizo pudo haber sido mejor por esto, lo otro. Yo también analizo lo que él hace. Entonces es bonito porque hay ese intercambio todavía de ideas, obviamente con respeto, con mucha admiración. Yo por Larry tengo una admiración tremenda y yo creo que en la familia de verdad existe eso que uno se alegra cuando quizás el otro puede hacer cosas mejores que las que hace uno, ¿no? Le pasa a uno con los hijos, con los hermanos, con los papás, ¿no? Entonces considero que también el camino que ha hecho Larry ha sido extraordinario. Sí, no, ¿no? lo de Larry también ha sido brutal. Para ya empezar y contarle más o menos la cápsula que va, pero otra pregunta que me surge es, ¿les ha tocado ya compartir equipo en lo profesional o todavía no? Sí nos tocó en Patriotas. Ah, ¿y qué tal era eso? Bueno, cuando fue la noticia, de hecho, yo voy a Patriotas, había antes tenido como esa propuesta y cuando voy a Patriotas, perdón, literalmente fue Larry el que hizo de mi representante. Ah, ¿sí? Sí, ahí él todo, habló con don César Guzmán, el dueño de Patriotas, bueno, también en ese momento el entrenador, digamos que le interesó todo eso y se dio. Y la más feliz de todas fue mi mamá. Claro, o sea, me acuerdo de eso imagino. muy bien, muy claro, cuando Larry le dijo, mamá, Omar va a jugar en el mismo equipo que yo. Y mi mamá siempre ha sido también muy sensible a ese tipo de cosas, entonces fue como regresarnos en el tiempo a un campeonato que jugamos en el colegio, donde Larry y yo fuimos compañeros, fuimos campeones, todo, Claro. y llegar uno a vivirlo en una etapa profesional, maravilloso, ¿no? Aparte, Larry era el capitán del equipo. Entonces, yo llegué de verdad queriendo era eso, como a poder ayudar. Y Larry ha tenido esa virtud de liderazgo siempre. Entonces, compartimos. Fue algo especial también para el club porque era la primera vez que Patriotas, y creo que ha sido la única, que jugaba una Copa Internacional, una Copa Sudamericana. Creo que solo una vez. Entonces, vivir esa experiencia también juntos. El torneo que hicimos fue muy, muy bueno. Entonces, fue algo soñado. Y creo que ha sido de las mejores cosas que también yo puedo decir que el fútbol me ha permitido vivir, ¿no? Claro, muy bonito eso. Bueno, Omitar, la idea aquí en esta cápsula es que hablemos obvio de fútbol, pero digamos lo hagamos explorando un poco lo que ha sido la relación Omar Vázquez y Millonarios, porque la gente se queda con la parte de fútbol, pero esto es algo que viene de mucho más allá. Entonces, para quienes hasta ahora están arrancando a verlo y para arrancar así con toda, ¿qué significa Millonarios en la historia y en la vida de Omar Vázquez? ¿Qué significa Millonarios para usted? Para mí, Millonarios significa, yo creo que dos palabras con las que realmente puedo expresar eso es amor y agradecimiento. Son dos cosas que yo tengo por el club y siempre, siempre seré un agradecido porque yo puedo decirlo, digámoslo sin tapujos, a mí Millonarios, y no solo a mí, a mi familia, nos cambió la vida en todo sentido, ¿no? En mi sueño de ser un futbolista profesional, pero también en poder tener otra calidad de vida, en poder vivir cosas que nunca nos imaginamos. Entonces es un club al cual yo pues lo llevo en mi corazón, lo sigo siempre. Me duele cuando las cosas no van bien, cuando Claro. alguien opina algo que de pronto yo sé que desde adentro quizás no es tan cierto. También cuando me emociono, cuando el equipo entra a cuadrangulares y sacando cuentas para ver si llega a la final, si levanta otro título. Todo eso, ¿no? Todo eso lo vivo como hincha, pero también lo vivo como alguien que, pues, digo yo, me siento parte de la historia de, para mí, el club más grande de Colombia. Claro, y es que es básicamente novela turca, porque esa historia de Larry y Millonarios es larga y llena de altibajos, de todo tipo de emociones, porque a usted le tocó vivir las duras y las maduras. Usted hizo parte de un equipo campeón 24 años después, pero también de una época de casi descendemos, Sí, ¿no? sí, terrible. Ayer estaba, siempre que vengo a Bogotá, bueno, aprovecho para verme con algunos amigos y ayer estábamos tomándonos un café y por eso estaba mi mamá con nosotros y ella siempre cuenta la misma historia, pero la cuenta con la misma emoción, ¿no? De cómo yo llegué a Millonarios, cómo fue el día que pude ir a hacer una prueba y me dijeron, sí, va a empezar acá, y de todo el proceso que hubo, de momentos muy difíciles, muy duros. Aún yo estando en las divisiones menores del equipo profesional vivía
en cuanto a Claro. resultados negativos, la situación económica del club creo que llegó a tocar sí. fondo. Pudimos ahí ya vivir otra etapa como un salvavidas, la gente anhelando títulos. Pudimos encontrar o lograr ese título de la Copa Colombia. Creo que ahí ya fue el preámbulo de otra era para mí en lo que venía. Ahí el profe era Richard Páez, ¿no? Richard Páez. Eso fue contra Chico. Contra Chico, el año 2011, ¿no? Entonces, Sí. quizás estas cosas pues las podemos hablar acá y de verdad me siento muy, muy tranquilo en poder expresarlas, pero mucha gente desconoce todo eso, ¿no? Claro. Y para mí es valorable, no lo hablo solo por mí, también en esa camada que hubo de jugadores como Pedro Franco, Osvaldo Enríquez, Juber Asprilla, ¿Te hablas Leticia con ellos Mosquera. Sí, con algunos de ellos. Nosotros, o sea, hicimos toda la escalera, por decirlo así, ¿no? O sea, empezamos sub-17, sub-19, llegar al equipo profesional. Yo me acuerdo mucho que el profe Nilton Bernal, Cerveleón Cuesta nos hablaban Cerveleón. siempre el día que Millonarios vuelva a ser campeón, y eso había sido en el año 88 y nosotros, no, pues, uno no se lo imaginaba, ¿no? Pero ellos te lo contaban con tanta euforia y tanto, o sea, desde adentro se les notaba eso y yo, por supuesto, decía, bueno, sí, en ese proceso de divisiones menores nosotros fuimos campeones de la primera C. Y de verdad, o sea, fuimos campeones de la primera C y el reconocimiento que nos daba el hincha era... Yo me sentía ya, yo dije, no, lo logramos. Entonces, imagínate poder uno pensar, el día que levantemos un título acá... Porque eso pasa con la hinchada de Millos, ¿no? Pueden ir muy mal y lo que sea, pero el estadio suele estar. No, siempre. Suele estar. Siempre. Suele estar por más de lo que pase. Y la gente no sabe de pronto, pero digamos que por eso decía ir desde la raíz de una historia muy larga, porque no es solo lo de futbolista. Cómo una persona nacida en Norte de Santander y una familia de Norte de Santander resulta pues hincha de además un equipo que no la pasaba bien, hincha de Millonarios, porque lo dijo Samper, en su época y seguro en la que usted decidió ser hincha de Millonarios, ser hincha de Millonarios era un acto de fe, ¿sí? O sea, era Total. amor, eso no era ser el... Sí. Bueno, les voy a contar cómo fue todo el tema, porque ayer que hablamos de eso, nuevamente como que tengo fresco en la memoria. Yo vine a Bogotá por mi papá. Sí. Estábamos en el Zulia, la situación muy difícil, no había trabajo. Mi papá siempre ha sido un tipo que ha trabajado en la zapatería. Entonces acá en el barrio Restrepo, al sur de la ciudad, eso pues se mueve. Entonces él encontró esa opción y dijo, me voy. Yo de verdad en ese momento no entendía un poco lo que estaba sucediendo, pero yo lo que pude decirle a él es lléveme, yo me quiero ir con usted, pero el plan era que él viniera solo porque pues era difícil todos. Para organizarse. Claro, y aparte venir uno de un pueblo a una ciudad tan grande como Bogotá no era algo que lo pudiéramos hacer de un día para otro. Y él que no, que usted se queda acá y mi mamá también. No, papá, yo quiero que usted me lleve. Al final terminé yo llegando acá con él. Difícil, el frío en principio para mí, parce. este monstruo de ciudad, yo decía, aparte que para mí Bogotá, yo siempre lo comento, para mí Bogotá era mi barrio, ¿no? O sea, yo de ahí, yo de la 53 para acá no me imaginaba que había más mundo, ¿no? Yo me movía ahí, ese era mi mundo, todo. Pero sí siempre, y sobre todo cuando entré al colegio, un colegio distrital, o sea, yo veía muchos hinchas de Millonarios. Claro. Y me acuerdo que en ese momento era lo de las barras, sí, Club Deportivo Los Millonarios. Y Comandos Azules. Y Comandos Azules. Sí. Todo. Yo decía, pero qué locura esto, número ¿no? 14 que sí, yo. todo. Y bueno, veía yo como ese tema. Entonces, dentro de ese tiempo, hubo un año que pues yo estuve Tiger. Simplemente... Me va a dejar quitar sin la luces. luz. Sí, y después. Es más, la gente que nos ve conoce a Tiger ya, porque con Nico también apareció. Es que más le gusta robar cámaras. No, todas las mañanas, güey. Todas las mañanas viene acá a trabajar. Entonces, resultan hinchas de Millonarios, pero entonces estoy viendo que fue más circunstancial, o sea, no fue como un tema de cuna, no fue... No, realmente niño. no, claro, no fue así, porque pues nosotros de fútbol o lo que veíamos más cercano era el Cúcuta Deportivo, que llevaba muchos años en la B. El doblemente glorioso. El doblemente glorioso.
del norte bravos hijos. Entonces, esa era como la idea. Y pues, obviamente, veía uno por televisión, creo que también fue una época buena de América, en una Claro. Copa Libertadores, Once Caldas. Sí, entonces eran equipos que uno tenía como referencia, pero tampoco nosotros, estando allá en el Zulia, era que íbamos muy seguido al estadio, no era algo, sí, con lo cual convivíamos. Pero el fútbol, pues sí, siempre lo teníamos presente. Y llegamos acá a Bogotá, dentro del tema laboral y eso, mi papá decide ser árbitro los fines de semana. Él ya había hecho Uy, unos difícil tarea. cursos. No, por favor. Les tocaba mudarse con frecuencia. No. El último recuerdo que tengo era mi papá diciéndome corra y guardándose las tarjetas acá porque nos iban a pegar a los dos. Entonces, él toma el tema de ser árbitro. Y dentro de esos torneos que normalmente se juegan acá en los colegios del norte de Bogotá, conoció al profe Neis Nieto. Entonces él escuchó que el profe era entrenador de la categoría sub-17 y mi papá fue, profe, mire, yo tengo un hijo, tal cosa, tiene 15 años, es zurdo, juega bien. Como lo harían Todos los papás. Sí, claro. Mi papá me dice que él lo que vio es que el profe le dijo, no, dígale que vaya el jueves a la finca de Millonarios, pero eso como que vaya y de pronto... Sí, o se lo dicen a uno, quizás como que no, yo le digo, pero seguro que no va a ir. Como salir del paso. Entonces ese domingo me acuerdo que llega mi papá a la casa y me dice, el jueves le conseguí para que vaya a Millonarios a una prueba. Sí, a la finca. Y le digo, pero ¿cuál finca? Finca las que conozco son las de allá, las del Zulia. No, en serio, hay que averiguar, porque eso era, o sea, más o menos, yo no tenía idea de cómo podía llegar. Era un cómo viaje tremendo. Claro, y yo estaba prácticamente en el barrio Quiroga, todo eso, entonces, bueno, yo le dije, ¿en serio? Sí. Me acuerdo que me compró unos guayos, unos Tony Segundo, porque no tenía yo... Uy, no cualquiera. Una leyenda ahí, entonces todo se organizó. Mi mamá había venido en esos días para acá, mi mamá me acompañó. Entonces, tonterías que le pasan a uno, bobadas, pero les cuento, yo no sabía cómo era el tema del Transmilenio, nos subimos con mi mamá, empezamos, nos dijeron vayan hasta el portal de la 170 y se bajan, cogen otra buseta y luego a la finca. Sí. Y yo decía, no, esto es una travesía. Resulta que yo me duermo en el Transmilenio y ya íbamos de regreso para el sur. Y en la 134 mi mamá me dice, despiértese que yo creo que vamos otra. Yo le dije, no, mamá, tranquila que eso, déjeme dormir, le dije yo así. Cuando no, nos dimos cuenta, nos bajamos. Bueno, en conclusión, llegamos a la finca. Entonces llegamos y en el momento que yo llego, yo parecía un árbitro, tenía guayos negros, medias negras, pantaloneta negra y la camiseta de Brasil. Esa era mi indumentaria, ¿no? Yo llego a esa finca y el primer recuerdo que tengo era ver a los jugadores del equipo profesional cambiándose ahí, no te dejaban entrar ahí en ese momento en la finca, creo que ustedes fueron, ¿no? Sí. Que ponían algo ahí para que, donde ellos se cambiaban y eso. Entonces, para mí de verdad literalmente fue abrir mi cabeza a un nuevo mundo. Yo pues siempre había jugado fútbol, pero yo dije, o sea, esto era algo que yo quería, soñaba, ¿no? Desde chiquito soñaba con ser futbolista. Sí, no, ese era mi ilusión, ese era mi deseo. Entonces, resulta que yo llego y el profe Neis, cuando yo me presento, él me dice, sí, yo le dije a su papá para que viniera, pero resulta que ya la categoría está completa. Ajá. Y cuando él me dice así, yo en lo que pensaba en ese momento era que yo en el colegio había dicho que iba a ser una prueba de Millonarios. Yo dije, no, yo como regreso allá y digo, no me dejaron ni entrenar. Pero más que eso también era como un poco frustración, ¿no? De uno decir, o sea, no me van a dejar ni entrenar. Y las mamás, como siempre, mi mamá me vio así afligido, me preguntó qué pasaba, yo le dije, y ella fue y le dijo, profe, venimos desde el sur, estamos lejísimos, sin ningún compromiso, hermoso. Déjelo entrenar, solamente para que él pues no pierda como el viaje, todo eso. Entonces el profe le dijo, bueno, que entrene, no hay problema. Entonces ya mi mamá me dijo, no, que sí lo van a dejar entrenar. Y me fui yo, era el día jueves, día de práctica, obviamente los ya inscritos y como todo el equipo armado haciendo la práctica de fútbol. Nosotros ahí sentados, había otros 4 chicos que también iban como en la misma situación que yo, sí. Entonces ahí, cuando el profe, usted, Cúcuta, ¿de qué juega?
Profe, yo juego de volante o lateral izquierdo. No, Uy. volante, entre ahí a ver qué tal. Y yo, o sea, yo de verdad asumí eso sin ninguna presión. O sea, para mí era un premio yo ver a los chicos entrenando, verlos. Ya de por sí estar ahí era... Claro, todo eso. Entreno, me sentí muy bien. O sea, de esas cosas cuando uno las hace naturalmente, quizás en tu caso que eres actor, de pronto un casting en el cual tú sientes que lo haces así con mucha fluidez. Sí, pasa. Nos pasa, ¿no? Sí pasa. Yo dije, güey, hice lo que tenía que hacer, me voy feliz, digo que entrené en millos. Cuando me fui a despedir y el profe Ney me dice, venga el martes otra vez. A mí esos días se me hicieron eternos, o sea, yo los contaba. Después del martes, venga el jueves. Y al mes me dice, necesito su paz y salvo de la Liga de Norte Santander porque lo voy a inscribir en el equipo de la sub-17. Entonces, no, yo me acuerdo de eso todavía y yo, o sea, emocionado, feliz. Aparte que ya cuando te dan como esa, digámoslo, ese acceso, entonces me dice el profe, pase donde Diego el utilero para que le dé la indumentaria. Entonces me dieron 2 sudaderas de presentación, 3 uniformes de Dormía con eso. ¿Todavía No. tiene, ahorita? Sí, claro, Sí, no. entonces, Yo llegué al barrio y cuando yo llegué, bueno, mi papá no ha sido un tipo muy expresivo de pronto en sus emociones. Norte Santanderiano. ¿Y qué pasó? ¿Y esa ropa dónde la sacó? Me dijo así. Le dije, no, pa. ¿A quién le robó eso? ¿Usted qué está haciendo? ¿De dónde trae eso? Yo le dije, no, pa, ya me dejaron en la categoría. Entonces ahí ya empezó, digo yo, el camino de un sueño tan anhelado y ya yo me apropié más de ese sueño, ¿no? O sea, yo ya empecé a ver la oportunidad más cerca y dije, bueno, este es mi chance, mi tiempo y vamos a darle. El profesor Neis entonces es uno de los ángeles y artífices de su carrera. Sí. Ustedes siempre tienen a unos que recuerdan. Les duele siempre decir como, ay, no, es que sería injusto con unos o con otros, pero hay personas que les cambian la carrera. No, totalmente. Y bueno, el profe Neis fue el que me recibió, el que me acogió en ese momento, pero yo también tengo mucho agradecimiento con el profe Nilton Bernal. Él también para mí fue una persona que me ayudó demasiado, o sea, hasta en temas muy personales, siempre me tendió una mano. El profe Oscar Cortés, que actualmente está ahí también. Es imposible uno quizás acordarse de uno solo, ¿no? O sea, con el profe Serve también estuve en la categoría sub-19. Sí, entonces, y aparte de ellos, hinchas del club, con ese amor con el que te hablaban, te van generando un sentido de pertenencia, que ¿no? tanto Eso falta te iba a ahorita. decir yo a ti, digamos, yo creo que sí infiere, ¿no? O sea, ser uno hincha de Millonarios y jugar en Millonarios, como que uno le mete más ganas, yo creo. Y eso se veía en tu caso, por ejemplo, yo digo eso, o sea, como... Sí, totalmente. Yo también en eso digo que no se debería perder, ¿no? O sea, siempre va a ser algo adicional. Tú traer a alguien que ame al club, que se sienta representado con el club, sin duda alguna que eso también dentro del campo de juego te va a dar mayor aire cuando te hace falta. Si sientes que no puedes correr, buscas de donde haya fuerzas para poder hacerlo. No, eso sucede y aparte el fútbol es eso, una pasión, ¿no? Entonces, si lo vives de esa manera, pues lo vas a entender. También lo vas a sufrir de esa manera porque es difícil cuando la cosa va mal y uno tiene tan involucrado ese vínculo, decir uno se duele, días sin dormir, momentos donde uno tiene que llorar, donde uno quisiera que todo pasara rápido, pero yo creo que al final es eso lo que uno necesita, ¿no? Que de verdad desde su corazón pues uno pueda crear, no solamente decir soy hincha, no, sino un amor, la representatividad con el club, el sentirse uno identificado con muchas cosas del club, ¿no? Y es de las cosas que yo creo que hacen mucha falta hoy en día en el Millonarios, o yo siempre lo digo, y es jugadores con sentido de pertenencia por el club. Por ejemplo, en la época Omar Vázquez, Roballo, Pedro Franco, sí, que usted sabe que quieren la camiseta. Hoy en día nos ha pasado temas como Neisser Villarreal, ¿sí me entiende? Que es un crack, el pelado sabe jugar.
pero que usted sabe que le daba lo mismo estar en Millonarios o irse para Brasil el día de mañana sin importar Millonarios qué pasaba. Y pasa con varios jugadores. A mí me parece que de las cosas que le falta a Millonarios, esperemos que ahora con Falcao nuevamente y con Maca y la cosa cambie un poquito, pero el Millonarios pasado a mí sí se me hace que muchos jugadores no sentían eso. Pero bueno, vamos entonces, antes yo le quería preguntar, antes de llegar al debut y eso, porque ahí empieza la historia que tal vez la gente más conoce. Me hablabas de la Liga de Norte de Santander, ¿allá jugaba también? Sí, allá estuve, bueno, inicié mi proceso en la escuela de ahí del Zulia, una escuelita pues que se conformó con chicos de ahí que hoy en día son mis amigos y la verdad hubo una generación muy buena. Entonces nosotros participábamos representando el Zulia en la Liga de Norte de Santander y fuimos subcampeones de la categoría, no sé si sub-12 más o menos. Y eso llevó a que la escuela Quinta Oriental, que es una escuela muy prestigiosa en Cúcuta, muy reconocida, digámoslo así, fuimos transferidos de la escuela del Zulia a Quinta Oriental. Y para mí fue un proceso de formación espectacular porque también entramos a mejorar en todo aspecto, ¿no? Y me acuerdo cosas muy puntuales que el entrenador nos decía, camiseta por dentro, medias arriba, guayos negros. Antes, sí. Entonces siempre tiene uno como eso, ¿no? Hay que presentarse así, buenos días, hasta luego. O sea, cosas elementales, muy, muy bonitas. Y aparte en el tema futbolístico, Quinta Oriental siempre ha sido una escuela muy competitiva. Yo alcancé a jugar el pony fútbol. La primera vez que yo salí de Colombia, que fue en bus, pero fui a Caracas, Venezuela, desde ahí, desde Cúcuta. Luego fuimos a Barranquilla. Entonces ya también traía como ciertas bases que me ayudaron, digo yo, a soportar lo que fue la exigencia cuando yo fui a probar ese día. Porque yo llegué y yo los que veía jugar, yo decía, no, estos son unos androides, son unas máquinas. O sea, son... Sí, de hecho, todavía hablo con muchos de los que yo conocí ese día, que viven acá en Bogotá, algunos son de Bogotá. Y yo decía, bueno, no, vamos a medirnos, hay que ver qué puede pasar. ¿Y te ¿no? tocaba ir todos los días de Zulia a Cúcuta? Sí. ¿Y qué tan lejos es eso? Bueno, siempre es un trayecto más o menos entre 35 y 40 minutos. Okay. Siempre eso fue ha sido otra de las historias bonitas porque yo ahora que tengo hijos y soy papá, yo digo, no, yo a mi hija o a mi hijo nunca lo mandaría en un bus 40 minutos para que va por más. Y yo le digo, mamá, ¿usted cómo me soltaba a mí para irme por allá a entrenar? Me decía, no, pero es que era peor porque yo no lo dejaba ir a entrenar, para usted era, no sé, era lo peor, se rebelaba, tal cosa. Y era ese trayecto del Zulia a Cúcuta. Entonces... ¿Desde los cuántos años? ¿Ahí cuántos años tenías? 9 años. Uf, Sí, no. 9, 10 años. ¿Sí ve? Sí. Sí, ve. No, Es algo... No, la verdad, sí no hacía un carajo. Se la pusieron muy fácil Oye, toda la vida, parce. Omar, y me decías que a la hora de llegar a entrenar por primera vez a Millonarios, que digamos la cosa iba medio relajada, que la verdad fuiste sin tanta expectativa y más bien a hacer lo que sabes hacer. Pero hablemos del debut. ¿Cómo fue el debut con Millonarios? Eso fue también un momento especial porque cuando yo debutamos varios de la categoría de la primera C. En ese momento, imaginen ustedes que son tan futboleros e hinchas, Millos estaba jugando esa Copa Sudamericana y ellos iban a jugar una semifinal contra contra América de México. Uy, sí. Entonces, ya en el torneo local ya no había chance de clasificar y preciso se cruzaba el jugar ese partido. Entonces, necesitaban reforzar los que se quedaban con algunos de las inferiores. Y se dio. Pero fue fue un momento de mucha tensión porque ya se empezó a dar el rumor, no, que van a llamar a algunos de la primera C para este partido. Y todos con el mismo sueño, éramos 22 en ese equipo y solamente 6 había cupo para poder viajar. Entonces, el miércoles, antes del día de la práctica, que antes normalmente se hacía los jueves, nos citaron. Bueno, los que mañana se presentan con el equipo profesional son los siguientes jugadores. Y entre esos estaba yo. No. Entonces ya entrenamos jueves, viernes, el sábado viajamos a Neiva. Ese fue el debut mío contra el Huila. Y el partido quedamos 1-1. Y recuerdo muy bien que en ese momento el presidente, creo que era Juan Carlos López, si no estoy mal,
dijo, no muchachos, para mí fue muy especial esto, porque todos los 6 pudimos debutar. O sea, sí, todos los que todos, llamaron, todos ajá, entraron. todos Uf. pudimos, exacto. Bueno, hubo 3 que empezaron de titulares y yo entré en el segundo tiempo. Creo que cuando yo entré cobré un tiro libre y Cataño, el central altote, campeón de Copa Libertadores, mano, el penalti, no recuerdo bien quién lo cobró. Y ya, o sea, para mí también ese día fue disfrutarlo. Yo dije, bueno, un escalón más, un pasito más. Y al final nos dieron un premiecito. Entonces llegaba uno a la casa con plata, feliz de haber debutado. O sea, te convocan y debutas en el mismo partido. Exactamente. Uf, ¿Te acuerdas tremendo. por quién entraste? ¿El cambio por quién fue? ¿El profe quién era? Era... Ese partido lo dirigió Bonner Mosquera. Ajá, pero oye, y en esa época... Mario Uf, Mario ¿te estaba hablas ahí. con Mario? Poco, pero sí lo veo. ¿Y te tocó Mario en inferiores? Me tocó con el hijo de él, con Bubi, con él estuve, pero pues yo con Mario también tengo mucho agradecimiento porque pues como cosas que les cuento acá que de pronto a veces uno tiene ahí como anécdotas. Yo a la casa de Mario fui muchas veces a quedarme a dormir porque pues por medio de Bubi y de Oscar me invitaba, entonces conocí a su familia, sí, de una manera, digámoslo, muy personal, muy íntima, y pues yo lo veía a él, claramente yo cuando lo veía y había escuchado todo lo que él había representado para Millonarios, o lo que sigue siendo, Claro. era especial, y luego pues ser el entrenador del equipo profesional, sí, no, fue algo muy, muy chévere. Claro, no, Mario. Y Mario es como lo ve uno por fuera, porque él se ve todo irreverente, pero dicen que realmente es un tipazo. Sí, no, cuando íbamos a la casa y a compartir dentro de las conversaciones, te molestaba, te jodía, mira a ver si va a poner huevo, si no va a poner huevo no juegue, no sé qué. A su hijo, a Oscar. Le daba duro. ¡Oh! No, y pues imagínate él siendo tremenda leyenda. Y tremendo hincha, porque Y ese tremendo man hincha, está sí. esto de ser un barrista, porque Mario es... Yo siempre lo veo mucho en Alcalá, siempre. Él está entrenando todo el tiempo niños. Y yo, o sea, a mí no me pasa con actores, pero sí me pasa con jugadores de la talla de él. Que yo me quedo como, hola, vale. Que uno sin aire, ¿no? O sea, queda uno como, uy, y nunca, o sea, siempre lo veo y siempre digo, la próxima vez que lo vea, le va a pedir una foto, no puedo. Yo he querido encontrármelo para invitarlo, porque Mario, al menos lo que uno ve en medios y todo esto, para hablar, Mario es una Sí, nota, sí, parce. debe tener muchas historias, ¿no? O sea, se conoce todas las suyas y lo Y de las del Millonarios tiempo de- glorioso, claro, realmente una claro. brutalidad. Del debut, ¿qué se siente o qué da más nervios? Porque además fuiste campeón y todo eso. ¿Debutar o jugar una final con Millonarios? O nada de nervios en ninguna de las dos. No, yo creo que quizás el tema de la final más que nervios lo vive uno con otra sensación, ¿no? Como más emoción, más Ansiedad, expectativa. ok. Sí, exactamente. Lo del debut obviamente te genera también un poco de saber uno, uy, bueno, ¿qué va a pasar? Tengo que hacer esto, tengo que hacer, o es mi oportunidad. También lo del debut por el ambiente, digo, un poco del estadio, pues no era tanta presión, pero por lo menos el día de la final, Claro. ver nosotros desde, y me estoy quizás adelantando, desde Claro. el hotel, gente, ríos de gente, literalmente, Claro. o sea, era, yo lo veía así, yo decía, no, acá no podemos perder, o ¿Cómo sea, hacen ustedes para dormir? bueno, esa noche fue con varios en la habitación, cada uno, bueno, en sus grupos y eso. Creo que fue una charla donde nos lo imaginábamos y donde también decíamos, bueno, mañana es nuestro día, o sea, mañana no podemos, que no, que es que me duele aquí o no, que es que no me siento seguro, no, mañana es... Y eso sí lo hablábamos mucho, decíamos todos, mañana es el día de quedar en la historia de este club y del fútbol colombiano. Sí, claro. O sea, es el momento para nosotros poder hacerlo. Entonces fue de no dormir y de pronto uno querer que el partido se jugara ya, ¿no? O sea, uy, ya quiero que sean las 6 de la como la tarde, ya dolencia. quiero No, es estar. que yo me imagino. A mí me dice Omar Vázquez, yo voy mañana todo bien y ya. Estoy toda la noche como mañana viene Omar, no la quiero cagar, no la quiero.
Hace 8 días que salía Nicolás Samper de acá, yo la misma vaina, no viene Nicolás, no sé qué, bueno, ya nada de nervios y otra vez. Ahora no me imagino ir a jugar una final para cambiar una historia de 24 años, de casi vergüenzas, porque Millonarios, hay que decirlo, Millonarios era un hazmerreír durante mucho tiempo, como lo han sido otros equipos, Santa Fe también le pasó y demás, tanto tiempo siendo un grande sin ganar. Pero ya para empezar a hablar ahora sí de lo que fue esa época, ya de, digamos, la época más dorada de Omar Vázquez en Millonarios, a mí siempre me surge la pregunta de cómo carajos ustedes logran reponerse de haber perdido un 8-0 en Madrid y luego llegar y ser campeón. O sea, no, espere, ¿qué pasó en el camerino apenas ustedes pierden 8-0? Mira que respecto a eso, un día estando allá en Perú, me imagino alguien de Curioso algo, buscó y me dice un día, un compañero me dice, parce, ¿usted jugó contra el Real Madrid? Y yo saqué pecho y le dije... No, solo jugué. Yo le dije, papi, en el Santiago Bernabéu poco lo pisamos, le digo yo. ¿Cómo así? Cuénteme. Yo le dije, no, eso fue una invitación que nos hicieron porque el Millonario jugó Di Stéfano, una de las leyendas del Real Madrid. Yo le metí al man, sí, todo el preámbulo como era y le monté el mundo, le conté el viaje cómo había sido en primera clase, todo de traje, cómo nos habían recibido en Madrid. Y ya cuando lo enredé todo, bueno, no lo enredé, no, le dije la verdad, pero le monté el mundo, me dice, parce, ¿cómo quedaron? Me decía, no, eso lo hablamos después. Me tengo que ir, estoy ocupado. Entonces, no, yo le dije, no, perdimos 8-0. Uy, no, Entonces, ya volviendo a lo que me preguntabas, yo creo que fue muy fundamental en ese momento Hernán, el profe Hernán, y nuestros líderes, los muchachos más grandes. Mayer. Porque me acuerdo de ese momento en el camerino, y creo que fue Mayer el que lo habló y dijo, bueno, ya lo perdimos, vamos a hacer la vergüenza, vamos a ponerle cara a esto, pero todavía lo que nos queda por hacer y lo que nosotros pensamos y queremos es ser campeones. Entonces, escuchar un jugador, digámoslo así, líder, grande, que ya pues ha tenido quizás otras situaciones similares o difíciles, y ver a Hernán con esa convicción. No, hermanito, tú no levantamos, hermano. Eso te quería preguntar, porque Hernán, al menos lo que uno ve, es un tipo bravísimo. Sí. O sea, yo me imaginaba que Hernán llegó a decirles a ustedes, retírense de esta vaina, ustedes tienen huevo. No, fue todo lo contrario, obviamente desde su temperamento, porque el profe, su característica de pronto es esa, muy temperamental, pero muy de frente. No, manito, esto no nos va a derrumbar, hay que hacerle. Yo vine acá a trabajar, vamos a darle, no sé qué. Y literalmente fue así, nosotros llegábamos, todos los memes que habían, aunque en ese tiempo no habían tantos como pueden existir ahora. Menos mal. Todo eso. Y llegábamos, descansamos ese día y al otro día a entrenar. Entonces, pudimos, yo creo que recuperarnos, levantarnos rápido de eso, y el arranque también del torneo para nosotros había sido muy, muy bueno. Entonces, como que decíamos, no, tenemos que seguir por la misma línea, seguir ganando, porque no sé cuántas fechas hubo en las que, o sea, nos manteníamos ahí con un promedio, con un tema de ganar. Entonces, fue eso, fue el escucharlos a ellos, nosotros también, bueno, vamos a pasar este trago amargo. Pero yo me acuerdo también cuando Hernán llegó a Millonarios y él nos dijo, necesito 4 meses que todos se comprometan. En 4 meses vamos a ser campeones. Entonces ya nosotros decíamos, bueno, ya va mes y medio de que arrancó el torneo, vamos a meterle 2 meses y medio más y es el tiempo que tenemos para hacer historia. Como que había mucho enfoque y había esa decisión de decir, bueno, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo. Y ya lo que pasó con el Real Madrid, pues tomémoslo como un aprendizaje y más bien disfrutemos la experiencia, que la verdad fue bastante igual excelente. Tampoco es que fuera cualquier Real Madrid, ¿no? O sea, también era una nómina. Claro, ahí estaba Kaká, yo me acuerdo. Estaba Higuaín, Kaká, Coentrao, sí. Ricardo Carvalho, Essien. No, eso fue... ¿Y qué tal estar en el Bernabéu? O sea, yo creo que eso es otro sueño también. Claro, y el tema fue, o sea, lo bien que nos trataron a nosotros allá. Sí, yo no sé si, o bueno, me imagino que habrá sido por el tema de Di Stéfano. Entonces nosotros desde que llegamos al aeropuerto nos recibieron como la Champions League, llegar al hotel,
todo a disposición. Luego hubo, creo que un acto ahí como en la embajada colombiana allá en Madrid, también un homenaje a Di Stéfano. Bueno, todas esas cosas que al final uno pues las disfruta, ¿no? Fuimos a Valdebebas a entrenar, obviamente no nos dieron la cancha principal, ¿no? Nos dieron otra cancha, pero era o sea, el césped, todo lo que te explicaban. En ese tiempo estaban construyendo el hotel que hoy en día está ahí en Valdebebas, entonces ya estaba el proyecto montado y ese día, porque fuimos como un par de días a entrenar, uno de esos días estaba Sergio Ramos ahí haciendo su tema de recuperación, todo. Para mí personalmente yo decía, o sea, esto yo lo aprecio y lo guardaré en mi corazón, ¿no? Claro. Y bueno, yo tenía en ese momento 22, 23 años. Yo decía, quizás en algún momento tenga que venir, no sé, a Europa o algo, porque siempre es como el sueño que uno tiene, ¿no? Y era eso, o sea, cómo de verdad veían a Millonarios con tanto prestigio, ¿no? Y ya cuando fuimos al reconocimiento en el Bernabéu un día antes del partido, o sea, yo miraba así, yo decía, pero la gente de allá sí ve el partido. Yo que soy tan pequeñito, si no alcanzará a ver a uno, ¿cómo será el tema? Y el día del partido, no, una emoción total. Cuando yo entré ya íbamos 5-0. Imagínate. No sé. Pero es que unos hipócritas, o sea, les dan jamón serrano, les llevan todo y luego en la cancha les meten 8 como... Pero yo cuando entré yo decía, no, yo tengo que disfrutarme este momento. Obviamente me dolía y al minuto de haber empezado el partido, ya Higuaín había estrellado un balón en el palo. Y ya uno veía un poco la dinámica con la que se movían, el golpe a la pelota, la rapidez de la cancha y todas esas cosas claramente te van a costar. Sí, claro. Y obviamente pues ver jugadores que están en la élite del fútbol. Creo que acá después de ese partido lo volvieron a llamar a la selección de Brasil, ¿no? Entonces, y si es mucha la diferencia, porque mira que a Falcao el otro día, a Falcao lo matan porque sí, porque no todos los hinchas de otros equipos, pero él salió por ahí en una entrevista con Mario y hablaba de las canchas de Colombia y decía como es que yo no estaba acostumbrado a una diferencia tan vasta en llegar de donde yo jugaba a estas canchas de acá, o sea, la pelota es otra cosa. Claro, y eso que hoy en día para mí los escenarios han mejorado demasiado, ¿no? De hecho, o sea, es una cosa de locos. Sí. La cancha, ¿no? No, y varios escenarios yo veo ya hoy en día las canchas se preocupan por tenerlas mejor, pero realmente es así, o sea, Falcao está manifestando algo donde la cancha es una herramienta para que te ayude también a desplegar mejor técnicamente, los movimientos, la dinámica del juego. Tú vas a una cancha quizás donde el pasto está seco y está alto, la pelota no rueda igual, pero si tienes una cancha donde el césped está corto, la riegan, la manera como tú tocas la pelota, cómo la vas a controlar, los pases que tienes que dar, y eso hace parte de lo que también es el espectáculo del fútbol, ¿no? Entonces creo que Falcao pues lo manifiesta así, porque esas cosas para mí, personalmente, es una opinión, muchas veces influyen dentro del juego como tal, ¿no? Valorizan el producto también. Claro, claro, te hacen dar, vuelvo y digo, un mejor espectáculo, que el jugador también, su exigencia técnica sea mayor, todo eso, ¿no? Y obviamente pues él viene de estar en los mejores estadios y llegar acá y no encontrarse un buen estadio. O sea, es no comparable, pero quizás sucede cuando tú que eres un crack para jugar, vas, no sé, a la cancha del Club Cafán, que es buena, y de pronto te toca ir a La Morena, que son... Sí, entonces, y más cuando tú tienes esa condición técnica, a mí me incomoda. Yo personalmente a veces decía, esta cancha, el balón viene así. Pica mucho. Quizás para otros que solo les gusta pegar y eso, a ellos no les va a preocupar. Para otros por ahí. Yo era de esos. Yo era bueno, era para capacitar. Entonces, no, eso fue lo de Madrid, algo especial. Yo creo que para pasar esa página también es importante, además de los líderes, yo creo que esos jugadores insoportables que traten de meter buena vibra, por ejemplo. ¿Quién era el McAllister de esa época? Yo no sé, McAllister le muestra a uno ser un tipo serio, ama a Millonarios y tal, pero también el que está jodiendo todo el tiempo. En esa época, ¿quién era el En ese momento, Luis Delgado. Ah, ¿sí? Uy, Luchito era, de hecho... Y ese que se ve todo serio yo y concentré bravo, con él y hace un par de años me mandó una foto
estaba yo en la habitación planchando una camisa para el evento ese y estaba yo ahí, pues, me gusta planchar también, entonces me tomé esa foto y ese era a veces insoportable. Román Torres, sí. Bueno, Román sí se ve más caribeño, pero Román Lucho se era... veía bravo. Lucho se ve, Sí, se ve, Lucho se ve ¿Quién era bravo. otro que era así a veces? Guaso novio, ¿o no? Guaso. Y Johnny Ramírez, que son la parejita. Johnny. Ellos dos qué. El ¿Qué hay entre ellos? Kim Blanco. Alguien No, que nos eso, cuente. Kim Blanco. eso se juntaban era para molestar. Y por lo menos el mismo Mayer también. ¿Ah, sí? Mayer es un buen líder y un buen capitán, pero le da uno chance de alguna bromita o algo y no lo dudaba en estar jodiendo, estar ahí burlándose y todo. Es que sí, o sea, Maca debe ser insoportable. Y uno que es bien mal geniado, yo no me imagino a Maca siendo compañero, parce. No, Uf. ese es una cosa única, ¿no? Pero siempre ha sido así. O sea, yo a Maca lo conocí estando en Millos, luego él se fue, luego volvió después de muchos años a Millos y era el mismo. ¿Sí? Jodiendo, te agarra, te pellizca, con la ropa, te critica que el outfit, que no sé qué. No, pero es un tipazo. Yo también soy un poquito cansón, ¿no? En ciertas cosas, véalo. entonces ahí también. Y a sabes veces- imitar, porque veo que estás imitando bastante. Pero mira que yo no me lo esperaba porque Omar luce un poquito más serio y más tímido. No bravo como Luis Delgado, pero sí luce un poco más serio. O sea, uno se imagina lo que siempre decimos, Watson y Johnny Ramírez, que uno no sabe qué hay ahí porque esos maricas se No, aman. Johnny también es cansón. Uy, Johnny es... Y dentro de la cancha, ¿no? También es un tipo que es... Ah, no, insoportable. Es que Ese- entre Johnny Ramírez y el Kim Blanco, yo no sé cómo entrenaban ustedes, porque esos manes para dar pata brava. ¿Ah? Sí. Oiga, y vuelven entonces a la final, vuelven aquí contra el Deportivo Independiente Medellín. Se van a penales y te lo comiste. Te lo comiste. ¿Qué pasó ahí después? O sea, te lo comes, das la vuelta, algún compañero que te haya mirado mal o te arroparon, pues. Bueno, ¿qué pasa? antes de eso, pues Hernán, como siempre digo yo, o en ese momento nunca deja nada al azar. Y sobre todo ya cuando pasamos a la final, practicamos penales. Ajá. Entonces pateaba Harrison Otálvaro, Ganiza, pateaba yo, Calidoso pateaba que era Mayer, estábamos así. Y preciso en la práctica anterior, pateamos, pone una tanda de cada uno de 3, 4 penales. Yo cobré 3 a este lado y 1 cruzado. Entonces, bueno, yo como que me quedé con eso. Cuando es el momento de los penales, creo que le sucedió también a... Ay, no, qué pena. El Tiger. Nada, déjalo ahí tranquilo. ¿Seguro? Sí, sí. Es muy consentido, se pasa. Entonces, cuando yo entré, porque yo ingresé en el segundo tiempo y ya el momento de la tanda, el profe da una lista, dentro de esos estaba yo, pero dentro de la lista hubo 2 que dijeron no. No. Sí, Ah, entonces, pero yo igual que, o sea, él me nombró a mí de tercero, yo no, profe, y estaba la verdad muy tranquilo. Yo tenía en mi mente el penalti, el último que había cobrado el día anterior, cruzado. Y pues para nosotros los zurdos, ese golpe cruzado es como más fácil uno Sí. de ejecutarlo. Zurdo cobra cruzado, dicen casi siempre. Creo yo que también la velocidad de la pelota ayuda mucho. Y mi error y de lo que yo aprendí también en ese momento angustiante fue que yo vi a Leandro y Leandro se ubicó más para este lado. Entonces yo lo vi que el arco lo dividió y se ubicó para acá. Yo dije, pucha, este man, por intuición o por lo que sea, pues si se corre para allá, yo veo más fácil el otro lado. Al otro lado. Pero a la izquierda. Y me entró esa duda. Entonces En yo, el momento. en el momento, y ese fue el error que yo cometí. O sea, ni morí con la mía, pero tampoco ejecuté bien, por lo Sí. menos de haberle dado fuerte a la pelota. Y ya cuando sucedió eso, yo sentí un frío. Bueno, antes de eso, el camino de la mitad de la cancha al punto penal, yo sentía el corazón aquí en mi cabeza. O sea, pum, 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 así. Era una tensión, todo. Yo procuraba no mirar así como a las graderías porque yo decía, no, me voy a concentrar en lo mío.
Me acuerdo Lewis antes de ir a cobrarlo, me dijo, dale, nano, vamos, que esto es de nosotros. Yo dije, no, Jugadorazo, sí, Lewis Ochoa. esto es de nosotros. Y sucede eso, o sea, a mí Dios. se me bajó todo. Yo de verdad pensé, yo dije, no, yo no podré volver a Bogotá. Decía yo no podré volver a Bogotá. Pero en ese momento vino Pedrito, Gani, varios, sí, no, tranquilo, no, No pasa nada, un apoyo. Sí, no, yo Que es ahí me importante. sentí arropado con ellos y yo dije, bueno, Dios mío, y ahí empezar a orar y es, Dios mío, por favor, que no sea yo el lunar de este momento, porque si no va a ser algo pues muy triste, muy difícil. Pero sí, al final esa fue la conclusión de lo que a mí me sucedió. No decidí a lo que yo quería, sino que me dejé llenar de esa duda y al final, pues, cuando uno duda, como dicen, el que duda pierde, ¿no? Ahí eso fue lo que me... Tú eres muy cercano a Larry. ¿En qué momento, parce, se sintió más miedo? ¿Cobrando ese penal o el día que Larry estaba a punto de cobrar contra Nacional? Porque yo me imagino que ese día... Se O parte. sea, yo di la espalda, yo no fui capaz de ver el televisor, no me imagino ustedes. Lo que pasa es que para uno es mayor tensión cuando uno no está en el momento. Claro, o sea, por eso sí, claro. Entonces, el de Larry, sí, yo creo que el de Larry para mí me generó... Todavía Y- más ansiedad. Claro, y aparte de eso, que era el penal definitivo. Claro. O sea, por lo menos en el que yo cobré tenía todavía dos Sí, opciones más claro, de ver es qué que- pasa. Pero el de Larry era eso, el momento exacto. Si él lo hacía ya era la gloria de ser campeón. Digámoslo así, yo nunca había visto a Larry o nunca lo he visto como cobrador de penales. Y la rompió, o sea, lo que tenía que hacer al centro y duro. Exactamente, entonces, Nada. todas esas cosas te pasan en un instante y uno empieza, de hecho cuando yo vi que Larry iba a cobrar, yo no pensé que él estuviera de verdad A ti te dentro tocó de por los... televisión, ¿no? Sí, Porque no llegaste a no llegué Bogotá. allá. Entonces yo estaba con mi esposa y mis hijos viendo el partido y mis hijas ahora me cuentan y me dicen, papá, a ti el rostro como que se te desfiguraba, como que no sabía. Y yo así, y esa ansiedad. Y en el conjunto donde yo vivía, la gente, o sea, hinchas de Millos. Ya cuando yo veo que es ese momento, yo lo único que hice fue abrir la ventana y gritar Millos campeón. Al momentico tenía unos 20 en mi casa, en mi apartamento ahí. Omar, vamos a celebrar. No, fue hermoso. O sea, Además que yo creo que lo que vio tu hija y tú que lo viste por televisión, lo vio uno. ¿Usted se acuerda la cara de Larry Vázquez cuando iba a cobrar? O sea, ese man estaba... Respiraba profundo, o sea, se veía que yo no, Larry, no fui capaz. Nosotros no conseguimos boletas. Ah, no, usted cumplía Yo años. cumplía años, fue el mejor regalo de cumpleaños que me han dado. Y usted me había invitado a fiesta de cumpleaños. Claro, y nosotros estábamos viéndolo en un bar lleno de millonarios, se veían como dos de Nacional por ahí. Y yo, uy, estos manes están como en la vivienda, en el lugar equivocado. No fui capaz. Y lo que me pasó a mí es que, digamos, Millonarios para mí es la herencia literal de mi papá. Literal. O sea, mi papá no me dio más nada sino Millonarios. Y yo vi la final, la tuya, la vi en Australia. Yo vivía en Australia y estaba, imagínate la diferencia horaria. claro. Y yo vivía con puros amigos paisas. No. O sea, todos eran hinchas del Nacional y había uno que era el LIM. Que Claro, sí, y por nosotros. cuando tú lo votaste, yo dije, no, yo no me voy a ganar. Yo, Diosito, yo sé que estás ahí, Virgencita de Guadalupe, todo. Claro, cuando ganó Millonarios, que fue, cobró Luchito, metió y después lo tapó. No, Lucho. Qué Yo historia salí- bonita la de Lucho, ¿no? Sí. Yo también a veces cuando la gente me pregunta y me dice acerca del penalti, yo le digo, no, es que todo estaba armado para que Lucho fuera la figura. Va que sí. Porque él se lo merecía, ¿no? Claro. Y ahí fue, y en esa temporada es que Nelson Ramos se rompe el talón de Aquiles, ¿verdad? Sí, antes del partido con el Real Madrid. Precisamente Ay, no. antes del partido con el Qué Real Madrid salado. es que Nelson se rompe lo y por de... eso queda Lucho para hacer lo que tenía que hacer. Sí, Exactamente. literal, una historia escrita que no pudo ser más Sí, perfecta para el hombre. Y bueno, algo, Ok. pues también recordarlo es triste, pero todos sabemos lo que vivió Lucho con su esposa Exacto. en Eso ese fue momento. Hermoso, o sea, fue Entonces, hermoso que él lograra sacar eso A adelante. veces Dios te premia eso con cosas que en medio de una dificultad te dice, bueno, también vas a tener esta revancha o este momento lindo, ¿no? Hablábamos el otro día con Nicolás Samper respecto a Lucho Delgado, que él me decía como, parce, hay ídolos de Millonarios que la gente de pronto
digamos, tiene un poco infravalorados, y entre esos Lucho Delgado, que no solo eso, sino que había tapado años atrás un penalti que, digamos, salva a Millonarios de pasar a pelear un descenso con el América y todo eso. Lucho realmente es muy grande en Millonarios, de verdad que sí. Y luego ahora va esa etapa que va de entrenador de arqueros de Santa Fe y demás, y hay gente que como que, ¿cómo te vas a ir a Santa Fe y demás? Y todo eso, pero no, Lucho es una gloria. En Millos ha sido especial, muy Una bonita. gloria hermosa realmente. Ojalá también algún día podamos estar con Lucho. Y para saber si de verdad es bravo o no, porque él dice que no es bravo, pero ese se ve bravísimo. Oiga, entonces, después de eso, pues digamos, la carrera sigue. Has jugado en Bolivia, has jugado en Perú, has jugado en México, en Colombia. De todos esos camerinos que has compartido, un jugador que se te haya quedado, que hayas dicho, pues, pucha, mi referente o lo que... Bueno, yo la verdad, con una admiración enorme y con quien pues aún me sorprende porque yo lo veo como acá, pero el tipo, yo le escribo, me saluda, él también a mí y podemos a veces conversar y yo lo seguía desde antes. Hago una aclaración, como decías ahora, primero para mí he estado con jugadores del fútbol colombiano extraordinarios, maravillosos. Pero ahora acordándome tengo dos que yo puedo decir. Y uno de ellos es el Pocho Insúa. Uy, que el no- Pocho Insúa. Claro. O Jugadorazo. sea, de verdad, cuando él llegó a Millos, Era increíble. uno lo veía como que, uy, no, el tipo, pero Y humilde y no, sencillo. no te imaginas la calidad de persona Sí, que es, sí, muy o sea, muy servicial, muy tranquilo, nunca una mala palabra, nunca un mal reproche, competitivo, eso Como sí. todo argentino. Así, ¿no? ajá, el tipo. Y aparte de eso, también el que para mí fue un sueño y cuando pude estar con él en un camerino, yo decía, o sea, increíble, yo hace unos años viéndolo siendo campeón de Copa Libertadores y todo, fue Oscar Córdoba. Uy, claro. Qué gran jugador, y también dicen que una muy Y a buena. mí con Oscar me sucedió una cosa muy, muy especial. Tal vez él se acuerde, cada vez que lo veo ahí como que le recuerdo eso. Resulta que después de mi debut, se termina el torneo y al siguiente año viene Oscar Héctor Quintabani, Ajá. que armaron un equipo muy bueno, Millonarios, o sea, tenía un gran equipo. Y en ese año sucedió lo de la norma, sub-20. Sí, sub-10. No, eran bien chiquitos, ¿no? ¿Era sub-20? Sí, creo que era sub-20 o Porque ahí sub-18, no fue- algo ahí no así. fue que el bolillo puso a un peladito como de 12 años y así. 10 segundos y lo sacó sí. otra vez. Entonces, en esa norma, yo ya estaba en el equipo profesional, estaba Iván Hurtado, el ecuatoriano, Siempre estaba Gerardo, con Quintabani en todos lados. Oscar. Bueno, o sea, yo todos los días, de verdad muchachos les digo, yo todos los días me despertaba con una ilusión a entrenar solamente por ver a esos manes. Claro. O sea, para mí generaban todo. Yo decía, no, hoy es otro día, voy a verlo, voy a ver a Oscar cuando mete su volea para sacar, Es una Gerardo barra que ese con balón su, va así. ajá, No, con su Oscar. jerarquía. Oscar. Bueno, no, estaba Rubén Bustos, que también mi paisano, todo. Entonces, Y otra zurda loca también. la de Como Rubén. cobraba tiros sí, libres ese no, animal, sí, era eso es un crack. Y estaba entonces en esa etapa donde a veces como que rotaban el de la norma. Yo venía muy bien, entrenando muy bien, todo eso. Y el día antes del partido, cuando ya montan el equipo, todo, perdón, un día antes de que montaran el equipo, me llama Oscar e Iván y me dicen, Omítar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes si te tocara jugar el fin de semana? Jugamos contra América en Cali. Yo les dije, no, yo bien, yo me siento bien, estoy contento. Yo llegaba muy temprano, me venía muy temprano porque a veces trancón o algo, entonces casi siempre llegaba muy temprano. Y yo llegaba y Oscar ya estaba cambiado. Yo decía, este man, ¿qué? O sea, eso a mí me generaba, ¿no? Como algo, y yo decía, bueno. Y tal vez eso es lo que marca la diferencia entre esos jugadores que logran lo que logra Oscar Córdoba y los que quizás... Quizás, ajá, entonces siempre llegaba, bueno, quedó la conversación así, al otro día la práctica y yo dentro del equipo titular. Uy, no. No, o sea, yo decía, Dios mío, ¿esto qué es esta locura? Todo muy bien, me fue muy bien, o sea, me sentía también muy tranquilo. Cuando el partido era el domingo, entrenábamos jueves, el viernes llego yo
al camerino temprano, ya estaba Oscar ahí organizado, dejaba sus cosas ahí. Antes le entregaban a uno una bandejita con su uniforme, sus guayos, todo. Entonces yo llego y don Alirio, que fue por muchos años el utilero de Millonarios, una persona la verdad muy especial, falleció lastimosamente, pero duró muchos años trabajando en Millos, me entrega la bandeja y me entrega unos guayos en caja y todo, unos Predator. Yo le digo, ¿qué, don Ali? ¿Adidas se puso al día o qué? Me dice, no, mijo, es un regalo que le dejaron a usted. Yo le digo, ¿cómo así, don Ali? Me dice, sí, don Oscar, que esos van a ser los guayos de su debut. Y más bien dígame qué le llevo para allá, para el viaje, para Cali. O sea, ya los utileros siempre son los primeros que saben. Esos son unas fuentes. ¿Quiénes viajan, quiénes no? Sí, sí, Cuando sí. me tira ese dato, no, yo me senté así, yo estaba solo en ese momento. Qué responsabilidad. Yo decía, Dios mío, y sacaba los guayos, yo los besaba, los olía, todo, o sea, y aparte de eso, pues el saber que Oscar me los dio, entonces yo cogí, me cambié, me los puse, Oscar casi siempre estaba en el gimnasio, salí, fui, le dije, Oscar, la verdad, no sé qué decirle, muchas gracias, y bueno, los voy a disfrutar, él todavía. Entonces me dijo ese día, no, tranquilo, chuleta, esa es la palabra del tranquilo, chuleta, más bien disfruta que el domingo tenemos que ganar, ¿qué tal? Entonces, imagínate, o sea, les cuento esto y cuando yo fui compañero de él, conversaba con él, siempre es un tipo que te deja algo, ¿no? Te enseña. Luego de ahí, bueno, también, no sé, por nombrar algunos, yo pude compartir con Rafa muchos años. Para mí Rafa es como un hermano, o sea, lo quiero muchísimo. A la Roballo, respóndame el DM. Estuvo Mayer también, sin duda alguna. Fabián Vargas también. Fabi también para mí. Andabas ayer con él, ¿no? Preciso, ayer nos encontramos también. Después en los otros equipos en los que estuve, Stalin Mota, un tipo profesional, un tipo dedicado. Para mí siempre ese tipo de jugadores me han llamado mucho la atención, ¿sí? O sea, como que eso es lo que a mí me atrae más que cualquier otra cosa, es ver su dedicación, su entrega, y pues a pesar de que ya son jugadores más grandes en edad, siempre con el mismo deseo de prepararse y de dejar algo bueno para los demás, ¿no? La suma del talento y el trabajo, ¿no? Total, eso, y eso es algo muy verídico y especial. Miren, de las cosas que yo me acuerdo que mi papá me decía, porque como todo en algún momento yo me estaba creyendo el cuento, que no, yo juego muy bien y mi zurda y tal cosa. ¿Qué nota? Y un día me jaló, me dice, ¿Qué nota eso? usted no piense que el talento es lo único que lo va a llevar a trascender. Claro. Me dijo así, el fútbol no solamente se juega con los pies, también es con la cabeza, pero en ese aspecto en lo que tú decías, dedicación, disciplina, entrega. Entonces, uno a veces considera que el talento te va a llevar muy lejos. No, va a ser el inicio de algo, pero quizás hay gente con menos talento que la logra más. Y tiene eso, su entrega, su perseverancia, su dedicación y a veces lo del cuento de la liebre y la tortuga. Ajá, ¿no? sí, claro. Algo parecido Sí, claro. puede ser. No te vas a sobrar. A mí me parece que la historia, bueno, yo siempre fui de chiquito, digamos, no digo hincha porque después que conocí a Millonarios aprendí la diferencia entre ser hincha y aficionado, pero siempre fui muy seguidor de Boca Juniors. Y Oscar para mí cuando venía a Millonarios fue una ilusión muy grande. Yo creo que la historia le quedó debiendo un poquito a Oscar con Millonarios. El Pocho, ¿no? O sea, Pero pues le tocó un mal momento de Millonarios en general. Es como lo que pasa con Falcao. La gente cree que solo Falcao iba a sacar campeón a todo Millonarios y pues no pasa. Las cosas no son así. Claro. Oscar Córdoba es el arquero más grande de la historia de este país. Yo digo lo mismo, aunque hay mucha gente que dice que René, de hecho Samper nos decía el otro día que para él René es la locura. Pero yo estoy de acuerdo. Para mí, Oscar. Oscar Córdoba. Yo ahí doy una opinión sin que ustedes me la pidan, pero yo creo que lo de René, para mí, según por lo que yo también logro escuchar y ver, fue quizás lo que él generó en la manera como se veía el arquero antes, ¿no? Claro. Yo creo que eso fue lo que ha hecho que René, pues sin duda alguna, a nivel mundial, sea un arquero muy. Pero en cuanto a lo que el arquero en su función, en su manera y pues totalmente por todo lo que consiguió, para mí Oscar
también, o sea, es lo máximo, ¿no? Lo decía Nico, nos dijo, es que el tema con Oscar es que Oscar técnicamente y demás es muy bueno, pero lo resumía en que René Higuita cambió la historia del fútbol y cambió la historia Desde como la posición del esa arquero. posición, Claro, eso, cosas que no se veían antes. y de hecho, no, se habla de una regla que hubo en la que pues, por lo que hacía René, dentro de la cancha tuvieron que modificar algunas cosas para el arquero, ¿no? Entonces, y bueno, ya un poco cerrándolo del tema de Oscar, yo también lo que más admiro de él es su esencia, ¿no? O sea, es un tipo tranquilo, pero sí tenía unas cosas fundamentales para mí personalmente, en las cuales él se preocupaba mucho, y era sobre todo con los jugadores más jóvenes. Muchachos, siéntense bien a comer, su presentación, exprésense bien, lean mucho, y esa palabra se me quedó a mí grabada, dignifiquen la profesión, decía él. Entonces, alguien tan grande y que te hable de esa manera, Claro. yo decía, y hoy en día yo lo veo, yo digo, él ya tenía claro hacia dónde iba, por lo que era su manera también de vivir. Respecto a ese regalo de Oscar, ¿uno estrena guayos en partido? Yo sí, Sí. yo personalmente no tengo ningún problema, aparte que esos Predator eran de cuero, de piel. Lo que pasa es que hoy en día los guayos han cambiado el Más material, sintéticos. y eso sí a veces como duro, ¿no? es cierto, claro, mientras te los pones, ahora vienen los guayos sin cordones también, entonces algunos mientras tú los logras probar. Pero no, y yo con esa felicidad también, no me los tengo que poner, No, claro. así me quedan apretados, Así, pero me los salga tengo con que... ampollas, no Mira importa. que eso también me causó muy curiosidad, y creo que bueno, fue el utilero el que le dijo, porque la talla que él me trajo, o sea, era la mía. Ajustó Sí, el hombre como que perfecto. tenía ya, Claro, digo, eso es pienso una yo, posibilidad ¿no? de utilero. Exactamente, sí, eso es... Qué grande Oscar Córdoba, de verdad. Uf, como persona y todo. Y es de los jugadores que actualmente todavía, ya ahorita paramos de Oscar, pero sigamos, sigue en el mundo del fútbol desde el lado como más del periodismo, pero se ve lo que nos dice Omar, o sea, es un tipo que se expresa muy bien, es distinto, Es es distinto, es un señor. Pero bueno, ya digamos cerrando todo lo que fue Millonarios, pues hablemos un poquito como de qué está pasando ahorita. Me contabas que estás pensando en irte a Perú otra vez. Sí, bueno, ya llevo 4 años allá, empecé en un equipo de segunda división, luego pudimos ascender, llevo 3 años ahí en ese equipo. La verdad, en Perú he encontrado también un espacio para mí, me ha gustado mucho en cuanto a lo que es el fútbol, el equipo donde he estado, Alianza Universidad de Huánuco, pues también he encontrado una estabilidad para mí, para mi familia. Y ahora, bueno, ahí el año pasado hubo un cambio de entrenador, así que por ahora esperando. De hecho, estaba acá antes de entrar ahí como mensajeando de la opción que tal vez podría existir de regresar allá. Y bueno, yo creo que tengo todavía Obvio, está enterito. el anhelo, las ganas y sobre todo, bueno, esa parte física, ¿no? Que debe uno cuidarla, y entonces voy a jugar fútbol. Alguna vez un entrenador me dijo, deja de jugar hasta el día que tu esposa te diga, ya salte de la Ya no cancha. más. ¿Ofertas Entonces, de Colombia no hay por ahí? no, por ahora, la verdad, acá en Colombia, pues me gustaría, sí es un deseo y un anhelo. Creo que siempre que uno sale de su país está como todavía esa cosita ahí de volver. Yo Claro. estoy muy conectado también con el fútbol colombiano. Ahora que Larry regresó acá a Colombia, pues mucho más. Vamos a ver qué puede pasar, pero sí, claramente me gustaría en algún ¿Y ya momento. Larry conoce a Deadpool? No lo he conocido todavía. Creo que tiene una videollamada pendiente, a ver qué. De toda esa trayectoria pues que ya has tenido y demás, digamos, ¿qué particularmente te enseñó Millonarios? No el resto de la vida del fútbol, sino de Millonarios. Que tú digas, yo me llevo esto, precisamente lo que fue Millonarios en mi vida. Que el perseverar siempre trae su recompensa. Yo creo que Millos ha sido un equipo también donde hemos sufrido, hemos aprendido a sufrir, pero bueno, hoy en día se utiliza mucho esa palabra, ¿no? Esa resiliencia, como ese, o sea, el hincha de Millonarios no se rinde. El hincha de Ahí Millos está. puede ver a su equipo ahí como nos sucedió en algún momento, pero saca pecho y dice, es mi equipo y es el más grande y para mí será el más grande. Y eso a mí me enseñó mucho, que la vida se trata de eso, ¿no? No importa de pronto qué tan difícil tengas que soportar una situación,
pero Vamos vas a pa'lante. tener tu recompensa. Y Claro. creo Por que eso a mí como actor no me ha dado tan duro, porque yo creo que de ser hincha de Millos uno también Le da callo. le da callo. Y por eso a mí me dicen, no, pero usted sufre la selección. Y yo, sí, pero es que yo soy hincha de Millonarios. Claro. Es Entonces, distinto, ¿no? obviamente son dos, sí, obviamente. Para mí, o sea, la pregunta que siempre me dicen es, ¿una Copa Libertadores de Millonarios o una Copa del Mundo de la Selección Colombia? ¿Y usted qué responde? Uy, Millos. Yo también, pero no quiero ponerlo en una situación incómoda a Omar Vázquez. Sí, o sea, Pero obvio, o sea, yo siendo sincero, uno ama la selección y todo, pero pues yo creo que yo... sí, es me- que el me club, generaría- como dicen, el club es de la entraña, es de lo que uno desde niño de pronto ha conocido, ha Claro, visto, sí, con sí. lo que uno también tiene cierta identidad. Y para mí Millos ha sido eso, o sea, yo llegué en un momento duro, yo decía, pero ¿por qué? Había momentos en los que yo decía, pero ¿por qué a otros equipos les toca como la época dulce? ¿Por qué a nosotros no, no? Todo tan sufrido. Sí, eso. Y bueno, al final, yo sí tenía también muy en mi corazón, yo decía, el día que nosotros logremos lo que tanta gente hable después de tantos años, sí, para mí, a veces me lo visualizaba, ¿no? Y mira que lo disfruta uno mucho más, ¿no? O sea, como que lo que tú decías de ahora de Samper que había venido acá y había hablado, yo también considero que la gente esa estrella la lleva en su corazón por todo el tiempo, Claro. podríamos hablarlo así, de desierto que tuvo el equipo. ¿Sí? Claro. De todo, de resultados. Todavía escucho a veces de lo del arroz con huevo, Sí. de la gente buscando la manera para ayudarle al equipo, jugadores que de pronto no les pagaban, otros que vinieron habiéndolo ganado todo y llegaban a Millos y uno decía, sí, Sí, porque sí. uno pensaba eso. ¿Qué pasó? Ajá, yo decía, y a mí una vez me pasó así, yo decía, yo veía a este jugador, "Uy, este fue campeón en tal lado, yo dije, no, pues todos son campeones. La nómina de la que hablabas, la de Oscar Córdoba con Iván Hurtado y que venía Quinta Manía de ganar todo el tiempo. Exactamente, y uno, por lógica, que es algo que el fútbol muchas veces no tiene, yo lo pensaba, yo decía, no, acá está uno con campeones, vamos es por campeones, pum. No, Eso a es lo veces que ni espero que pase clasificábamos. ahorita. Entonces, sí, todo eso que sucedió en el momento en que ya la historia estuvo a nuestro favor, pues fue y seguirá siendo lo máximo, ¿no? Y ahora hoy en día también para mí es bueno, es algo emocionante ver la evolución que el club ha tenido, con todas las cosas que puedan existir, con los faltantes que pueda haber, pero creo que Millos vive otra época, ¿no? De lo que realmente es Millos, de su grandeza, de cómo club tiene que estar, de la calidad de jugadores que deben venir a Millonarios y de lo que la hinchada pues también se merece, ¿no? es como, digamos, yo soy muy FIFAs, por decirlo así, como dice Mendia, que me encanta jugar FIFA. Y yo siempre me acuerdo que yo jugaba y para mí un sueño hecho realidad de FIFA es ver a Falcao en Millonarios. Sí, O sea, yo eso no compraba, pasa. yo siempre compraba Falcao y estaba Omitar Vázquez y toda la cosa y yo decía, esto es un sueño. Claro, o sea, y- ver a un jugador de la talla de Falcao No, por favor. en Millonarios, porque él siempre fue como cuando ganamos la estrella anhelada, el público en las redes como grandes, los felicito y yo Sí, decía, él vivía pendiente de Millos. Sí, vivía siempre, pendiente de Millos. y verlo que ya, o sea, yo digamos, yo pensé que era mentira, que cuando él confirmó que iba a venir a Millonarios, yo pensé que era mentira, o sea, yo dije, No, y "Pues, ahorita el regreso también, que fue como de un momento sí, a otro, como las dance y todo el mundo, ¿qué están hablando? Y de ¿Cómo así? repente Falcao vuelve a Millonarios, una locura lo de y otra vez Falcao. uno otra vez destape una andina, no, Otra vez no va a faltar Andina porque qué carajo. Ey, entonces, ya ahorita hablando un poquito de lo de la actualidad de Millonarios, que entiendo que de pronto no profundicemos mucho, pero tú conoces a Hernán como, pues, como muy poca gente porque lo viviste ahí. Millonarios para mí, desde mi perspectiva, está teniendo también un tema en algunos jugadores muy psicológico. Y la gente tilda mucho a Hernán Torres de un entrenador que vieja guardia, que no le da mucha importancia a eso. ¿Tú crees, de lo que conoces de Hernán Torres, que este señor sí puede llegar a cambiarle el chip a los jugadores? Es decir, trabajo psicológico importante. Bueno, desde lo psicológico no sé qué tanto, porque pues lo que sí puedo dar certeza es que Hernán trabaja, Un camellador. en eso sí es un tipo que no escatima,
que todo lo contrario busca siempre poder mejorar en ese aspecto. Pero nombrabas algo o mencionabas algo fundamental, el tema de lo que es el mundo millonario, ¿no? O sea, desde ese aspecto no sé qué tanto hoy en día el profe Hernán quizás profundice, quizás lleve al jugador o llegue a ver, bueno, este jugador le está costando por este tema psicológico, porque tal vez en el tema del trabajo corre bien, se prepara bien, en los entrenamientos está bien, pero a la hora ya de enfrentarse a lo que es una exigencia como Millonarios, puede que no esté muy claro en eso, y la cabeza lo es todo, ¿no? O sea, uno Claro. en ese aspecto yo creo que hoy en día se le tiene mayor relevancia e importancia porque se han dado cuenta que es así. O sea, sobre todo en un equipo, miren que cuando Larry iba a venir a Millonarios, una de las cosas que él me preguntó fue eso. Me dijo, ¿cómo es? Yo le dije, papi, si usted la hace bien, Ídolo. aquí. Y si no, papi, también. Créame que, porque es así. Porque Millonarios te lleva a eso, porque también te consume muchas veces todo ese tema. Entonces, Hernán para mí es un técnico capaz, es un técnico que ha logrado cosas, digamos, podría tener sus argumentos, siendo campeón, llevando equipos a conseguir cosas importantes en momentos difíciles. Sí, no, la momentos hoja de vida de Hernán es indiscutible. crisis. O sea, sacar Entonces, a la América de la B y a Millonarios de 24 años, ¿quién le dice algo? Exactamente, entonces en ese sentido yo sí creo que el profe tenga todas las herramientas, pero muchas veces, y ya es como un tema también que a mí me gusta mucho, no es solamente qué tengo, sino qué puedo hacer con lo que tengo, Ujú. cómo lo puedo aprovechar, este jugador con este, suponiendo Ureña con Mateo, cómo funcionan, o Ureña con Vega, qué puede pasar. Entonces, en eso sí ya es un tema muy distinto, pero considero yo que en cuanto a los jugadores Millonarios, tiene jugadores con los que puede pelear, y en el tema mental, pues sí deberían quizás abordarlo y ver qué puede suceder. Hernán, para mí es digo yo, uno de los papás que te dice las cosas, Sí. te las dice de frente, pero de pronto no te pregunta, mijo, ¿será que estuvo bien lo que yo le dije? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo recibió? No, él quizás su mensaje lo entrega y de pronto habrá algunos que lo reciban, uy, como que qué pasó acá, otros que saben cómo es él o aprenden a discernir en el momento que es su temperamento, es su carácter, nunca de mala intención, pero bueno, cada cabeza es un mundo. Y yo vi el partido con Bucaramanga, no quiero como meterme ya en Sí, cosas no, que no me fresco, corresponden, pero sí creo que hay algo en lo cual Millonarios podría estar mejor, y es en el tema, digamos, anímico, ¿no? Sí. A veces uno percibe y uno puede decir, no, este equipo es un equipo triste, por suponer de alguna manera, o este equipo de pronto se le ve que es un equipo que no está tan bien, o hay otros equipos que fluyen, Sí, y sí, uno sí. los ve, y a pesar de que a veces los resultados sean adversos, uno dice, no, este equipo tiene cómo salir adelante. Yo creo que Millonarios tiene cómo hacerlo, ahora hay que ver también dentro de lo que tiene cómo lo puede utilizar. Sí, yo también creo Millonarios. Este semestre sí creo que tiene una banda importante. Trajo ganadores, que es importante lo que decía Omar. O sea, trajo a Falcao, que ha ganado todo. Trajo a Ureña, que usted ve la hoja de vida de Ureña y ese man gana todo. Yo lo enfrenté en Perú el año pasado. Gana todo. Sí, y es un jugador extraordinario. Me insultó, culiao. Sí, porque tuvimos el partido allá en Huánuco, él estaba en Universitario. Bueno, Universitario es un equipo grande de allá, y hubo una jugada, no sé, un roce o algo. El tipo es siempre, o sea, Sí, va... sí, sí. De tiene- barro en el ojo. Sí, y no sé qué me respondió, y bueno, yo ahí también le dije mis cositas, y lo que me acuerdo que me respondió era, este colombiano culiao conche tu madre. Así, pero me da mucha alegría que esté en la liga colombiana, porque es un jugador, pues acá cuando estuvo también en América y en Tolima, hizo creo bien. que mostró cosas muy buenas. Lo hizo bien. No, y lo que le digo, usted lo ve y el man a donde fue tiene títulos. Así me parece importante, porque ahorita pues tener jugadores que sepan ser campeones. Omar, ¿estuvo con Lunari? Sí, Digamos que ahí uno ve, ya para cerrar, Lunari, y creo yo, lo que uno percibe,
Lunari y Torres, dos técnicos muy distintos, uno como más paternal y el otro un tipo más serio, más... Sí, ¿Sí es así? sí, claro, totalmente. ¿Y qué técnico le funciona más hoy en día a los jugadores? ¿El paternal o el...? Yo creo que tiene que ser una Una combinación. buena mezcla. Sí, porque también hay un tema generacional de lo que hoy en día viven los muchachos jóvenes. Sí. Antes a uno le decían, cierre allá y uno ni preguntaba. Hoy en Sí. día usted le dice, no, tiene que hacer esto, o el balón, el pase corto tiene que... ¿Pero por qué? Que no está mal, pero creo yo que muchas veces la irreverencia también lleva a que el jugador, siendo tan joven, no comprenda qué es lo que tiene que hacer o crea que ya lo ha conseguido todo, o que quizás lo que le dicen no tiene un sentido, una razón, ¿no? Entonces, sí, me parece a mí que un entrenador que sea directo, que sea de pronto por momentos temperamental, también ayuda a que el jugador tenga mucha concentración, esté atento, pero no todo puede ser de esa manera, ¿no? Porque también hace falta la otra parte que Más es humana. más humana, más sensible, entender que quizás también hay problemas que vienen de la casa, del hogar, con los papás, los chicos jóvenes que no tienen al lado a alguien que los pueda orientar, los pueda llevar. Entonces, a mí me gusta también esa función, sobre todo en ese sentido, de hacer que el jugador pues vaya encarrilándose cuando, como las cometas, cuando hay que jalarle, Sí. le jalamos y cuando hay que soltarle, bueno. Da la listo. impresión que Richard Baez era como una mezcla de esas, ¿o no? Sí, ¿O era no, muy no, bravo? no, Porque él se ve bravo, pero también era No, como papá. Richard es extraordinario. ¿Sí? Sí, y aparte que el tipo es médico, o sea, ha tenido una formación en Sí. ese sentido académico Claro, muy entiende cómo bueno. funciona la mente. Exactamente. Entonces el tipo, cuando te tenía que decir las cosas, te las decía sin insultarte, pero uno veía, uy, el profe está enojado. Pero también cuando había momentos donde él notaba que el jugador no estaba muy bien, venía, te abrazaba, hacía algunos temas de neurolingüística, sí, y cosas bonitas, cosas que de verdad creo yo suman y ayudan también en lo que es el tema del fútbol. Para mí, ¿no? Puede ser alguien similar, Juan Manuel Lillo, que yo sé que acá fue muy criticado, resistido, pero No. para mí es todo, como dicen ahora Lo que está bien. los millennials, es todo lo que está bien No, en era. esta... Millonarios no aprovechó ese tecnicazo Sí. de lo mejor que ha traído. Julián, me hace un me pasa. Omitar, pues nosotros aquí, como verás, somos coleccionistas y usualmente le damos a los invitados un regalo. Pero pues a un jugador de fútbol darle una camiseta de fútbol, yo dije, debe tener 400. Entonces, esta es más pensando en la pinta de la primera comunión de sus hijos. Uy, un regalito. No, muchachos, de verdad. la verdad, muchas Con gracias. mucho cariño. Con mucho Muchísimas cariño. gracias. De verdad. No, me quedo de verdad sin palabras yo por No, sin tremendo palabras, regalo. de verdad, por Debería ser yo el que les trajera a ustedes un No, detalle, no. pero No, el muchas. detalle eres tú. Sí, no, de verdad, Omar, qué Muchas humildad, gracias. qué sencillez. En serio que de verdad no sabe lo que significa para nosotros esto. Aquí hay 3 hinchas de Millonarios y además de la generación que sabe quién es Omar Vázquez. Entonces, ¿qué le debe dar a tus papás? sí, literal, porque Han sido las únicas 2 veces que yo es una dinastía. Sí. Es la dinastía Vázquez en Millonarios. Mira que hay dos cosas que de pronto ya cuando pasa el tiempo uno las entiende más y también a veces, digo yo, cuando ya los papás se ponen más grandes como que lo logran ver o no sé. Pero mi papá, cuando le hablan de Millonarios, él tiene un, digo yo, como una expresión en su rostro porque él ama Millonarios. Siendo un norte santanderiano y habiendo Claro. visto al Cúcuta y todo, pero él siempre con Millonarios tiene ese vínculo. Y mi mamá, pues, ni les cuento, ¿no? O sea, ella No, pues, y lo venir que- acá a Bogotá siempre la hace tener esos pensamientos. Y estaba yo hablando con mi hermano, me tomo un poquito de aire porque Larry me decía, usted y yo hemos podido hacer historia sin que nadie lo hubiera pensado en el equipo más grande y ahorita no lo vemos así.
pero vamos a ver en 10 años cuando empecemos a recordar todo. Es que no solo en el equipo más grande, sino en momentos históricos del equipo más grande. El señor es artífice de un Millonarios campeón luego de 24 años y pues Larry va a quedar en la historia pues porque es un gran jugador, fue fundamental en esa campaña, pero Larry cobró el penal ese en donde la pelota quema, nadie la quiere coger, el hombre la cogió, la rompió y campeón Millonarios contra Nacional. Entonces, Claro. Son las dos Es finales una que no se dinastía. podían perder. Sí, Que exacto. no se podían perder. no se podían Y perder. bueno, yo no literal. sé también, allá son cosas de pronto estadísticamente verlas, no sé cómo sea eso, si sea un caso único o no, pero el tema de que dos hermanos hayan quedado campeones con el mismo club en dos circunstancias así. Complejas, Entonces, complejísimas. claro, uno esto lo habla y uno de pronto no lo ve, ¿no? Yo a veces, mis hijas algo saben de fútbol o les llama la atención, pero yo sé que en un futuro o en un momento donde ellas se encuentran a un hincha apasionado de Millonarios y digan, uy, usted es la hija de Omar, usted es la hija de No lo Larry dude. o tal cosa, quizás ahí vamos a entender, ¿no?, la magnitud de lo que Dios nos ha permitido a nosotros Sí, conseguir. no, Entonces, muchachos, muchas gracias, de verdad que me siento de verdad No, apenado por el detalle que me dan, pero muy agradecido porque, bueno, Millonarios es mi vida, literalmente Omar. es así. Omar, la pregunta del final, para que Falcao lo vea, ¿cómo se sintió? ¿Le gustó? A ver si Radamel algún día se le mide. ¿Venir acá? Sí, acá, ¿cómo la No, pasó? por supuesto, no, y no solo a nuestra leyenda, a nuestro goleador Radamel, está cordialmente invitado, yo lo invito. No, creo que es más que, no sé, un podcast o un programa o una entrevista, es una charla, ¿no? Sí, De amigos, claro, y entonces eso es lo que quiero. fluye demasiado bien. Yo voy a hacer la gestión para ver si también invito a Larry a traerlo Eso. acá, para que puedan también disfrutar con él. Y nada, agradecerles. Falca, te esperamos. ¿Sabes Por favor, que, Radamel. por favor. Yo también. Yo soy un seguidor de Falcao. Tengo una foto cuando hicimos el partido con el Atlético de Madrid. Sí, sí. Tengo una foto con él porque para mí también, de verdad, Falcao no solo como jugador, sino desde otras facetas como papá, como un hombre de Dios, es alguien diferente. Entonces yo soy seguidor tuyo, Falca, así que y Bueno, no, Falcao. a todos los que pueden ver este podcast, a todos los hinchas de Millos, muchas gracias. A los muchachos, por favor, Luchito Delgado, a Larry, a Por Rafita ahí Roballo. me han respondido, me respondió Ganiza, me respondió Lucho Delgado también, Harrison. Ah. El problema con Ganiza, con ellos, es lo Están mismo fuera que de- pasa contigo, claro. que están fuera de Colombia, Claro. entonces yo quisiera tenerlos Bueno, acá. Bueno, ojalá se pueda dar. Ay, sí, ojalá se pudiera dar. Omar, bueno, no, ya esto de récord para nos regala la firmita de las camisetas y todo. Y muchísimas gracias, en serio. De verdad que sí, bienvenido siempre. Si llega Radamel, yo lo traigo así sea para que me haga ahí las cámaras y eso, pero yo le digo, Mitar, viene Radamel. Pero seguro. Seguro, viene Radamel. Claro que sí. Un sueño para todos.